el hombre les pide una limosna como lo hacía cotidianamente, y Pedro, juntamente con Juan, le dice, bueno, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo extraordinario es que aquel hombre anduvo. Al final, casi al final del capítulo 4, dice de que tenía más de 40 años este hombre. O sea, tenía una buena cantidad de años de estar paralítico y es sanado. Ahora, eso causó sorpresa, causó un revuelo, me imagino yo, en toda la ciudad de Jerusalén. Cuando la gente comenzó a darse cuenta y comenzaron a comentar, me imagino yo, decían, el cojo que se ponía a pedir limosna ya puede caminar. Y eso fue una cuestión que de verdad causó mucha sorpresa en el pueblo. Ahora, fruto de ello, el apóstol Pedro aprovecha la oportunidad, que la gente se acerca para poder ver a aquel hombre que había sido sanado. La gente se acerca y Pedro aprovecha la oportunidad para predicar el evangelio. Y comienza a hablar acerca del Señor Jesús, de la salvación que hay en Jesús, y ese mensaje que era la esencia del mensaje que se daba en aquella época, era de que Jesús murió, pero que Dios lo resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Y eso es lo que el apóstol Pedro enseña. Fruto de esa situación, dice que muchos creyeron en el Señor Jesús. Ahora, ante esa situación de que el cojo había sido sanado, pues el apóstol Pedro vuelve a predicar la palabra. Vuelve a predicar la palabra y entonces ahí se dice que se convierten como 5,000 personas, sin contar las mujeres. O sea que era una cantidad grandísima de personas que creyeron en el Señor Jesús. En eso estaban, cuando la gente dice que creía, estaban emocionados, cuando de repente llegan los líderes religiosos. Llegan los líderes religiosos y llegan a decirles, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo ustedes? ¿En el nombre de quién ustedes están predicando? ¿En el nombre de quién han hecho ese milagro? Y eso es lo que los van a preguntar. Ahora, hablábamos, estudiamos la semana pasada, que como ya era tarde, estamos hablando tipo 5, quizás un poco antes de las 6 de la tarde, entonces ya era la hora en que los judíos se iban a sus casas, se iban ya a reposar. Entonces dice que ya no los pudieron juzgar y entonces los metieron a la cárcel. Y el siguiente día, ya tempranito, volvieron otra vez y volvieron todos los líderes religiosos y los líderes del pueblo para poder interrogar a Pedro y a Juan de en el nombre de quién y con qué autoridad ellos habían hecho ese milagro. Ahora, Pedro aprovecha la oportunidad. Y Pedro aprovecha la oportunidad y le dice, miren, dice que Pedro lleno del Espíritu Santo, y ese punto es importante que quede ahí bien señalado. Dice, Pedro lleno del Espíritu Santo, entonces le dice, mire, nosotros hemos hecho este milagro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, pero que Dios lo ha levantado de entre los muertos. O sea, Pedro, lleno del Espíritu, aprovecha ahí delante todo el liderazgo, después de decir, mire, ustedes nos preguntan en el nombre de quién. Y entonces decimos, pues en el nombre de Jesús, a ese que ustedes crucificaron, pero que Dios, con su poder, lo ha levantado de entre los muertos. Y ahí en el capítulo 14, del capítulo 4, verso 14, está ese pasaje tan importante que lo usamos mucho para la evangelización, en donde ahí dice, verso 12, perdón, ahí donde dice el apóstol, mire, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces vamos a continuar a partir del versículo 13. Encontramos a Pedro diciéndole, miren, ustedes preguntan en el nombre de quién y el poder de quién hemos hecho este milagro, pues en el nombre de Jesús. Es en el nombre de este hombre, de que es el que vino a esta tierra, el Hijo de Dios, para traer salvación a la humanidad perdida en sus delitos y pecados. Jesucristo ha venido a traer salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hermanos, eso es una de las convicciones que como cristianos nosotros tenemos. La verdad que en el mundo hay muchas religiones, hay muchas creencias, y todas esas creencias
en su mayoría lo que enseñan es el camino para poder tener el favor de Dios, y una serie de cosas. Pero la Biblia nos enseña de que solo hay un camino, que solo hay una persona en la cual nosotros podemos poner nuestra fe y por la cual nosotros podemos alcanzar la salvación, y ese es Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que nosotros hemos creído, y ese es el mensaje que nosotros también tenemos que compartir, que es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora dice el verso 13, la reacción de los líderes ante esas declaraciones del apóstol Pedro. Dice entonces el verso 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro. Esta palabra denuedo, su significado es valentía, arrojo, valor, convicción, poder. O sea, imagínense que cuando ven la convicción, la autoridad con que el apóstol Pedro enseña, dice, viendo el denuedo de Pedro, entonces ellos vienen y hacen lo siguiente. Y sabiendo, dice, que eran hombres sin letras. O sea, está consciente de que no quiere decir de que eran analfabetas, pero sí que eran personas que de poco estudio. Y especialmente, muchos creen que se refería más que todo a que eran sin letras en el sentido de que no tenían una capacitación formal para enseñar las escrituras, como lo tenían algunos de los que habían llegado ahí, al igual que el Señor Jesús. El Señor Jesús no tuvo una capacitación formal para llegar a ser uno de los rabinos, aunque lo reconocían como el rabí que enseñaba bien la escritura, pero no había tenido una capacitación formal. Entonces lo mismo dicen acá, dice, sabiendo que eran hombres sin letras, con poca capacitación, y luego le agregan otro calificativo, ahí dice, y del vulgo, o sea, era gente común, era gente del pueblo. Y entonces dice, se dan cuenta que ellos eran eso, pero miren lo que dice al final del verso 13. Estos hombres eran sin letras y del vulgo, se maravillaban que a pesar de ser sin letras y a pesar de ser del vulgo, tenían esa autoridad y hablaban con esa autoridad como lo estaban haciendo. Pero lo más importante del versículo se encuentra al final, donde dice, y le reconocían que habían estado con Jesús. Esto es importante. Reconocían que habían estado con Jesús. O sea, ellos se dan cuenta, claro, explicábamos la semana pasada que algunos de ellos fueron los que tomaron decisión de condenar al Señor Jesús. O sea, ellos conocieron al Señor. O sea, durante el ministerio terrenal ellos escucharon hablar del Señor, vieron las obras del Señor. Y ahora dicen, cuando ven que los discípulos están haciendo estas obras, dice, reconocen que habían estado con Jesús. Cuando yo leía esto, hermanos, yo me hacía una pregunta a mí mismo. ¿Y la gente reconocerá en mí que he estado con Jesús? Yo creo que todos nos deberíamos de hacer esa pregunta. La gente al vernos, al oír nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento, ¿reconocerá que hemos estado con Jesús? Es que la idea que de ahí, que cuando dicen reconocían que habían estado con Jesús, es que veían algo diferente a todas las demás personas. O sea, ellos veían algo diferente en los apóstoles. Veían ellos que a pesar de no tener muchas letras, a pesar de ser del vulgo, tenían esa convicción, tenían ese poder para hablar de su fe. Dice, reconocían que habían estado con Jesús. Yo creo que es una pregunta que todos debemos de formularnos. Y hay gente que da testimonio. No sé si a usted le habrá pasado alguna vez, pero hay gente que da testimonio que la gente, a otras personas que no los conocen su trasfondo, pero con la forma en que lo conocen por primera vez y cómo se comportan, ¿verdad que usted es cristiano? Hay gente que da testimonio de eso. ¿Verdad que usted es cristiana? O sea, reconocen que han estado con Jesús. Ahora, vayámonos nosotros con esa interrogante. Y la gente que está alrededor nuestro, donde nos movemos, ¿reconocen que nosotros estamos con Jesús? ¿Pasamos con Jesús? ¿Nosotros reflejamos algo del Señor Jesús? Creo que esto es importante que nosotros nos lo preguntemos, y quiera Dios que la gente pueda en verdad darse cuenta que nosotros hemos estado con Jesús, somos seguidores de Jesús. Entonces la reacción de ellos es esa, darse cuenta que estos hombres del vulgo, sin letras, hablan de una manera con mucha convicción, con mucho poder, porque han estado con Jesús.
Y viendo el hombre, dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es que era difícil. O sea, en realidad ellos no podían desmentir que se había dado un milagro. No se podían desmentirlo porque era un hombre muy conocido. O sea, era un hombre, imaginemos la escena. O sea, el templo, hermanos, es donde convergían todos los judíos. La mayoría de judíos convergían al templo. Y ellos, los judíos piadosos, como les digo, iban 2 veces al día a orar al templo. Entonces, en la ciudad, la mayoría de gente había visto a aquel hombre que era paralítico, pero ahora lo ven que camina. Entonces, no podían desmentir que se había dado un milagro en este hombre. Y entonces dice, entonces, cuando se dan cuenta de que no podían ellos tapar esa realidad, es lo que hacen estos líderes, verso 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. La cuestión era esta: ¿qué hacemos con con este Pedro y con Juan? ¿Qué hacemos con ellos? Ahora, ellos están conscientes de que son seguidores de Jesús. Ellos están conscientes de que ellos en un determinado momento trataron de detener esta corriente, esta filosofía o esta religión, o como ellos lo quisieran ver, cuando mataron a Jesús. Pero se dan cuenta que en lugar de terminarse eso, ha crecido más. Porque matan a Jesús, pero ahora hay otros más que le siguen. Entonces ellos tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo. Y el deseo de ellos sería eliminarlos como habían eliminado a Jesús. Pero se dan cuenta de que el milagro que habían hecho era tan evidente que no podían obrar de una manera así, digamos, agarrándolos y matándolos. Porque ya vamos a ver de que el pueblo estaba consciente de la obra que habían hecho y el pueblo se les podía ir encima. Entonces dijimos, ¿qué hacemos pues? Entonces les dicen, bueno, vamos a platicar entre nosotros, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y entonces dice el verso 15, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, dice el verso 17, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, deliberan y a la conclusión que llegan es esto: no los podemos meter presos, no los podemos castigar, pero entonces les vamos a pedir que ya no sigan hablando del nombre de Jesús y los vamos a amenazar de que si lo siguen haciendo, entonces van a pagar las consecuencias. Y ese es el mensaje que ellos les dan, el mensaje que les llevan. Verso 18, y llamándolos, o sea, le dice, va muy bien, ya tenemos lo que vamos a hacer con ustedes, ya deliberamos y vamos a hacer lo siguiente. Y llamándolos, dice el verso 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, los amenazaron. Y dijeron, si siguen hablando de Jesús, si siguen enseñando de Jesús, entonces miren, les va a ir mal. Ahora, ¿cuál es la reacción de Pedro y Juan? Ahora, hermanos, recuerden que ellos están ante las autoridades, están ante los que tienen poder, diríamos en el tiempo actual, de desaparecerlos. Y Pedro y Juan estaban conscientes de ello, porque sabían que estas personas, algunos de ellos, eran los que habían dado el veredicto de condenación de Jesús y lo habían matado. Entonces a ellos los podían matar también. ¿Qué haría usted? Si alguien le dijera, mire, si usted sigue hablando de Jesús, si usted sigue nombrando a Jesús, lo vamos a matar, ¿qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros hoy en una situación? Claro, habría que estar en la situación, ¿va? Porque aquí podíamos decir, no, mire, yo sigo hablando de Jesús. Y a ver si nos va a pasar la de Pedro, ¿va? Que la de Pedro, ¿cuál le dijo al Señor? Mire, Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, yo no te voy a negar. Pero cuando ya llegó las cosas, lo negó. Por eso es que dice el dicho, no es lo mismo verla pasar que tenerla enfrente. Pero hermanos, hay lugares en el mundo, en la actualidad, y ha sido así a través de la historia del cristianismo, donde los creyentes son perseguidos, donde los creyentes son amenazados, y eso existe en la actualidad. Por ejemplo, los creyentes que viven en medio en el mundo musulmán, donde lo que predomina es el Islam, los musulmanes, los creyentes son oprimidos, son marginados.
son amenazados y muchas veces mueren por su fe. Pero hermanos, qué bendición que nosotros acá tenemos libertad de hablar de Jesús. Y a veces no aprovechamos eso. A veces no aprovechamos esa libertad y esa oportunidad que tenemos. Y en lugar de hablar de Jesús, hablamos de otras cosas. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pedro y Juan? Cuando ellos les dijeron, miren, ya no hablen ni enseñen de Jesús, porque si lo siguen haciendo, pues aténganse a las consecuencias. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora, mire, es la verdad que ahí tienen ellos la sabiduría de Dios. Porque mire la respuesta de Pedro y de Juan. Dije, juzgad si es justo. O sea, les dice, mire, ustedes juzguen. Porque ellos están ante los líderes espirituales, ante los conocedores de la ley, los conocedores de la Escritura, del Antiguo Testamento. Entonces, miren, de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen de la palabra, juzguen ustedes si es justo obedecer a los hombres u obedecer a Dios. Mira, ahí los ponen contra la pared. Porque en realidad están ante personas que conocían de la palabra. Entonces, miren, ustedes juzguen, pues va. ¿A quién debemos obedecer? Si a ustedes les dijeran, ¿a quién obedecen? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién dijeran ustedes? Eso es lo que le están diciendo. ¿Ah? Y entonces dice él, mire, porque no podemos, dice el verso 20, dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo me imagino que en ese momento, hermanos, a Pedro y a Juan se les vienen las palabras del Señor Jesús de allá de Mateo 28, 19 y 20. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es lo que dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id, dice, y haced discípulos. ¿Qué más dice después? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. O sea, ellos se recuerdan que tienen un mandato de Jesús, del Hijo de Dios mismo. Ellos se acuerdan que hay un mandato de Jesús que les dice, mire, tienen que ir y hacer discípulos y enseñarles. O sea, hay un mandato de Jesús de enseñarle a las personas acerca de lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Entonces ellos vienen, ¿quién les dijo esas palabras? Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es Dios. Entonces dice Pedro antes, entonces dice, juzguen ustedes, les acaba de decir, ¿a quién hay que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Los hombres les están diciendo, ya no hablen en el nombre de Jesús. Pero Dios les ha dicho, vayan y hagan discípulos y enséñenles. Entonces Pedro dice, ¿y entonces a quién vamos a obedecer? Dice Pedro y Juan, nosotros vamos a obedecer a Dios. Y Él nos ha dicho que enseñemos su palabra, que enseñemos acerca de sus obras y todo lo que Él dijo. Hermanos, esa es la gran disyuntiva que el creyente, en la cual se encuentra el creyente a través de todas las edades. De que Dios nos ha dado un mandato. Y el mandato es hacer discípulos. Y el proceso de hacer discípulos es hablarles de Cristo, de que Él salva, que Él perdona pecado, que esta persona se convierta a Cristo. Y luego dice, hay que bautizarle y luego hay que enseñarle todo el consejo. Ese es el mandato para todos nosotros. Y dice Pedro, mire, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir de que hay un Dios. No podemos dejar de decir de que este Dios, en su gran amor hacia el mundo, mandó un día a su Hijo Jesucristo para que este Hijo muriera por los pecadores y que todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo y lo reconocen como Señor y Salvador son perdonados de sus pecados y se les otorga la vida eterna. No podemos dejar de decir eso. Y esa es la gran tarea de la iglesia a través de los tiempos. Ahora, hermanos, muchas veces la iglesia ha dejado de decir esto. Y lo ha dejado de decir no porque hayan personas
como ya dijimos, en ciertos lugares de que sí, hay personas que se les oponen, que les maltratan, que les obligan a no hablar de Cristo, si no, pues los pueden matar, existe eso. Pero a veces dejamos de hablar de Cristo no porque haya alguien que nos quiera hacer daño, sino que a veces dejamos de hablar de Cristo porque somos seducidos por otros señores, por otros dioses. Eso es lo que sucede muchas veces a nosotros los creyentes. Dejamos de hablar de Cristo, no porque alguien nos ha dicho que nos va a matar, sino porque nosotros, nuestros ojos, nuestro cariño, nuestras prioridades, las hemos puesto en otras cosas. Si la iglesia, hermanos, si la iglesia en general, la iglesia esparcida por todo el mundo, fuera fiel al mandato del Señor, mire, toda la gente conociera de Cristo Jesús. Pero es lamentable saber de que hay como 1/3 de personas en el mundo que no conocen de Jesús, que no conocen, o sea, que no tienen un conocimiento así correcto, bien enseñado de Jesús. A veces tienen este concepto vago, otra vez me refiero al mundo musulmán. Por ejemplo, para los musulmanes, los cristianos, dicen los cristianos son las personas más pervertidas, dicen ellos. Ahora, ¿por qué dicen eso ellos? Bueno, dicen sí, porque Madonna es cristiana y anda con una cruz. Y Madonna es una pervertida. Y así, como los artistas y toda la gente de Occidente, supuestamente todos somos cristianos, entonces ellos asocian eso con el cristianismo. Por eso, hermanos, cuando personas creyentes van y deciden dedicar su vida y meterse en medio de estas comunidades musulmanas y comienzan a vivir una vida diferente, donde se respeta a la mujer, donde se trata de buena manera a la mujer, porque ellos no tratan de buena manera a la mujer. Porque los musulmanes a las mujeres las tienen como que son cosas, las maltratan. Y cuando una pareja de creyentes llega a vivir entre ellos y ven que les dan un trato diferente, de respeto, de cariño, mire, eso impacta tremendamente en la vida, porque se dan cuenta que en realidad el cristianismo no es lo que ellos ven en las películas de Hollywood, sino que el cristianismo es algo diferente. De ahí que la iglesia tiene que estar constantemente enfatizando el tema de las misiones, y de la iglesia tienen que salir hombres y mujeres a predicar el evangelio a estos lugares que tanto lo necesitan. Dice el apóstol Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué ha escuchado usted, hermano, hermana? A través de los años de su vida cristiana, ¿qué ha escuchado usted de Dios, de la Biblia? ¿Ha escuchado algo? ¿Poquito o mucho? Yo veo acá personas que tenemos buen rato de estar en el camino del Señor. Por lo tanto, hemos escuchado bastante. Ahora estamos hablando, compartiendo lo que hemos escuchado. Ese es el gran reto. Y Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo reaccionan los líderes? Verso 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. O sea, miren, no encontraron por dónde agarrarlos. Pero dice ahí, no porque no quisieran dañarlos, no porque no quisieran eliminarlos, sino que dice, por causa del pueblo, porque la gente sabía del milagro que se había hecho y ellos sabían que si los agarraban y los maltrataban, se iban a echar el pueblo encima. Entonces no les hicieron nada por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, o sea, el milagro que se había operado en la vida del cojo, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje acá? Lo que aprendemos, hermanos, es de que nosotros como creyentes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Y que no siempre en la tarea de dar testimonio las cosas van a ser fáciles, sino que a veces las cosas se pueden poner difíciles.
Es más, hasta puede estar en peligro nuestra propia vida. De ahí que hay que aprovechar los tiempos cuando hay apertura, porque eso no siempre dura. Mire, aquí, cuando comenzó el cristianismo a extenderse por estas regiones, comenzando por ir a Jerusalén, después toda Judea, y empezó a ir a todo lo que era el Imperio Romano, mire, creció. Luego, y cuando llegó un emperador se convierte al cristianismo, Constantino, él hace las cosas más fácil. Y hubieron oportunidades de proclamar y se fue extendiendo el cristianismo. Pero no siempre fue así. Allá por el año 700 y algo, surge el Islam. Surgen los musulmanes. Y comienzan ellos a arrasar todas aquellas comunidades que habían sido cristianas y en la actualidad son musulmanas. O sea, la oportunidad de predicar se había dado. Pero luego vinieron tiempos difíciles donde todo cambió. Hermano, las cosas aquí en nuestro medio pueden cambiar. Hoy es el momento de compartir. Hoy es el momento de hablar del amor de Dios. Porque no sabemos qué puede pasar de aquí a unos años. Entonces ahora es el tiempo. Luego, hermanos, de esto, los hermanos Pedro y Juan regresan donde están el resto de creyentes. Dice el verso 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, donde estaban el resto de hermanos. Y dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y aquí comienza una oración, hermanos, bien interesante, que yo quiero que analicemos esta oración que ellos hacen. O sea, Pedro y Juan regresan donde están los hermanos. Y cuando regresan donde están los hermanos, dicen, mire, todo esto nos pasó. Fuimos acusados, nos tuvieron una noche presos, pero luego no pudieron ellos mantenerlo más tiempo porque era evidente el milagro y nos dejaron ir y aquí estamos. Y entonces ellos dicen que hacen una oración. Yo quiero que analicemos un poquito esta oración que ellos hacen porque es bien interesante. Mire, algunos elementos de la oración. Primero, dice ahí, verso 24, cuando escucharon el reporte de Pedro y Juan, dice, ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, todos clamaron a Dios. Y hermanos, esto es importante. Porque vamos a ver que Dios se va a manifestar de una manera extraordinaria al final de la oración. Pero todo comienza en donde dice, todos alzaron la voz. Hermanos, la oración es importante, esa oración individual que nosotros hacemos. Esa oración que nos dicen en el Evangelio, en donde nos vayamos a nuestro cuarto, al lugar allí secreto, privado, y clamemos individualmente a Dios, es importantísimo que lo hagamos. Pero también es importantísima la oración comunitaria. O sea, cuando los creyentes se unen y cuando todos nos ponemos de acuerdo y clamamos por cierta petición, Dios escucha y responde de una manera extraordinaria. La iglesia, mis hermanos, la iglesia cristiana ha perdido poder porque ha descuidado la vida de oración comunitaria. Se ha descuidado. Y eso nosotros lo podemos ver. ¿Cuántos hayamos en el culto de oración ahora, hermano Goyo? 8 o 10, habíamos, creo que 10 personas. ¿Esa es la congregación local acá? No. Pero entonces ahí vemos la poca importancia de la oración comunitaria. Y aquí vamos a ir viendo, en primer lugar, que dice que todos los creyentes se juntaron, todos los creyentes se pusieron de acuerdo, y dice, alzaron su voz unánimes a Dios. Primera cosa de esta oración, era una oración hecha por la mayoría de los creyentes. O sea, la mayoría de esa congregación estaba consciente de la importancia de la oración comunitaria. Y quiera Dios que todos los que estamos acá podamos nosotros también entender la importancia de la oración comunitaria, y a los hermanos que nos están viendo allá en sus casas. Y hermanos, si nosotros tenemos tiempo
para poder reunirnos, porque a veces no hay tiempo por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, pero a veces sí tenemos el tiempo. Y si tenemos el tiempo y no lo invertimos en orar de manera comunitaria, estamos perdiendo la oportunidad de que Dios se manifieste de una manera extraordinaria. Primera cosa, ellos se ponen de acuerdo y alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y comienzan ellos a hacer la oración. Y miren lo primero que hacen. Lo primero que hacen es el reconocimiento de la grandeza de Dios. Su oración, lo primero que hicieron fue reconocer quién es Dios. Y eso es otra cosa que a veces fallamos nosotros. Cuando nosotros oramos, desde entrada vamos, Señor, yo quiero esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y solo a pedir y a pedir. Así. Y claro, Dios nos dice que le pidamos. Pero también Dios merece y debe ser adorado y reconocido en su grandeza. Y es lo que hacen los hermanos. Es lo que hacen los hermanos. Miren, dice ahí. Ellos, dice, alzaron a voz y dijeron. Estoy en el verso 24. Primero dice, soberano Señor. Miren lo que dice. ¿Qué es lo que significa esto? Señor, tú que haces lo que te da la gana. Que nadie te puede atar. Yo a veces tengo problemas cuando hay gente que, y he escuchado varias veces, yo tengo mis problemas con eso, que dice, Señor, ¿cómo es que dice? Pero que te reclamamos, algo así es la palabra que usan algunas, te reclamamos tal cosa. Yo creo que a Dios, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle? ¿Quiénes somos para reclamarle a Dios? Si Dios, como dice, que es el soberano, nosotros podemos pedirle. Y si tú quieres, si en tu voluntad está, pero te reclamamos. Para mí eso es arrogancia. Y yo he escuchado oración así y me choca porque digo, no es lo que la Biblia nos enseña. Y entonces dice ahí, mire, soberano Señor, primera cosa, reconocen que Dios es el soberano. Dios es el soberano. Soberano Señor. Y este término Señor también es importante. Porque el concepto de Señor es aquel que tiene autoridad, aquel que gobierna. Es lo que le está diciendo, Señor, tú que tienes la última palabra en todo. Tú que eres el Señor, el que está en el control de todas las cosas. A Él se están dirigiendo. Señor, tú eres el Dios, le dice, que hiciste el cielo y la tierra. O sea, la tercera cosa que le dice, mire, tú eres el creador de todo. Eres el soberano, el que tienes toda autoridad. Tú eres el creador. Él es el dueño de todo. Y ellos lo reconocen y se lo dicen en su oración. Tú eres el que creaste, lo que hiciste, el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego de dar esas características, de declarar esos atributos de Dios, entonces vienen y entonces ellos le plantean el problema. ¿Cuál es el problema que ellos están viviendo? Y ellos se lo plantean en el verso 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, lo que está diciendo, mire, Dios, tú que eres el soberano, tú que eres el que tiene toda autoridad, tú que eres el creador de todo, queremos decirte esto. Esta gente se unió para poder obrar en contra de tu Hijo Jesús. Y se unió, dice, Herodes, se unió Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. Dice, verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mire, esto es importantísimo. Según lo que dice ahí, esta gente que se unió para darle muerte a Jesús, ¿saben qué estaban haciendo? Cumpliendo los planes de Dios. Ahora, ellos obraron por su maldad al darle muerte a Jesús. Obraron por su maldad, pero era lo que ya Dios había establecido que tenía que suceder. Porque Dios sabía que para que la humanidad pudiera ser redimida del pecado tenía que morir Jesús. Entonces estaba predeterminado. Pero aquella gente en su maldad se convierten en instrumentos para que los planes de Dios se ejecuten. Por eso, hermanos, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, no creamos que eso se le escapa a Dios. No, Dios está en el control.
Y Dios puede utilizar eso para la bendición de su pueblo. Hoy que estamos viviendo nosotros esta pandemia, hermanos, esto no está fuera del control de Dios. Claro, Dios no lo ha propiciado, pero Dios puede usar eso para que las cosas cambien. ¿Ah? Y es lo que le dicen acá, mire, eso es para que hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, le dicen, ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Mira, Señor, estos que mataron a Jesús, ahora nos están amenazando a nosotros. Y aquí es donde a mí me impacta esta oración, porque mire, ¿qué haríamos nosotros? ¿O qué hemos hecho en este tiempo de pandemia? En nuestras oraciones, ¿qué le hemos dicho a Dios? Pues es lo que yo le he dicho. Señor, por favor, que ya se termine esta cosa. Señor, guárdanos, que no nos vaya a dar el COVID. Yo he orado eso, yo no sé si usted lo ha orado, pero yo lo he orado. Ahora, si estos estaban siendo perseguidos, según la lógica en que nosotros oramos, ¿qué esperaríamos que ellos le pidieran a Dios? Señor, estos que mataron a tu Hijo Jesús y ahora nos están amenazando, en nuestra lógica, Señor, por favor, que ya no nos persigan, que ya no nos hagan daño. Si es posible, quizás mátalos, Señor, para que ya no nos hagan nada. Quizás esa fuera nuestra oración. Pero no es la oración de ellos así. La oración de ellos no es así. Mire, dice, ahora, Señor, mira sus amenazas, nos están amenazando. Nos están diciendo que no hablemos en el nombre de Jesús, que no hablemos de Jesús, que no enseñemos de Jesús. Entonces, desde nuestra perspectiva, le dice, Señor, por favor, apártalos, mátalos, llévatelos, para que nosotros podamos seguir haciendo la obra. Pero no, la oración de ellos no es esa. Mire, dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No le pide que les quiten el peligro. No les pide que aparte a aquellos que les están amenazando, sino que la petición es, Señor, danos poder, danos valentía, danos convicción para que en medio de esta crisis, de esta amenaza, de este peligro, sigamos hablando tu palabra. Tremendo eso, hermano. Esa es la oración que ellos hacen. No que les aparten el peligro, sino que les dé Dios poder para en medio del peligro seguir predicando a Cristo. A mí me ha puesto mucho a pensar esto. A mí me ha puesto a pensar mucho esto. Porque hoy que estamos en esta crisis, porque aquí esta es una oración de crisis, yo ahí le llamo una oración de crisis. Hoy que nosotros hemos estado en crisis, les confieso, mi oración ha sido, Señor, ya para la pandemia. Señor, que no, guárdanos a todos tus hijos, que no nos dé, Señor. Y les confieso, nunca se me ocurrió decirle, Señor, cuando tú quieras te llevas la pandemia, pero que nosotros no dejemos de predicar tu nombre. No se lo he dicho al Señor. Y estos hermanos es lo que le dijeron. No le dijeron que quitar el peligro, sino que danos poder para seguir predicando. Es un reto, esta oración es un reto. Porque nosotros en buena medida nos encuevamos durante el tiempo de la pandemia, lo fuerte va. Yo creo que Pedro y Pablo se hubieran salido de sus casas en el tiempo de la cuarentena. Yo voy a ir a hablar a los policías y me paran y que Dios te ama. Y Dios, mientras nosotros estábamos ahí metidos, ahí escondiditos, va. Ellos lo que han hecho, no voy a seguir hablando. Dame poder, Señor, dame de nuevo, danos de nuevo para hablar tu palabra. En tiempos de crisis, lo que nos enseña esta oración es, no hay que pedir que la crisis se vaya, eso Dios lo va a quitar cuando quiera. Lo que hay que pedir es que nos dé valor para seguir testificando de Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña acá. Danos a tus siervos de nuevo para que hablen tu palabra. Y mire la segunda cosa que le piden. Mientras le dice, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios
mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. O sea, lo que decía, mire, Señor, danos poder para seguir hablando y respalde esta palabra con milagros, con prodigios, con señales. Que la gente vea que esta palabra no es de hombre, sino que esta palabra viene de ti. Hermanos, eso creo yo que es lo que debemos de pedirle a Dios. Señor, que cuando hablemos tú nos respaldes, de alguna manera, como solo tú puedes hacerlo, pero que la gente vea que el mensaje que damos es un mensaje divino y que nosotros solamente somos instrumentos, portavoces, pero quien está obrando y hablando eres tú. Esa debe ser la oración nuestra. Que se hagan, dicen, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Ahora mire, después de que ellos pidieron poder, después que ellos pidieron que la palabra que predicaran con poder fuera respaldada con esos milagros, ¿qué pasó en verso 31? Mire qué pasó. Y cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados tembló. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Dios? He escuchado su oración y me gusta la oración de ustedes. Y para que vean que la he escuchado y que me gusta, voy a mover esta tierra. Y tembló en ese momento. Pero no solo tembló. Mire lo que sigue. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una unción especial del Espíritu llegó sobre cada uno de ellos. Y cuando el Espíritu llenó sus vidas, cuando el Espíritu los saturó, cuando el Espíritu los llenó, dice, entonces salieron hablando con denuedo la palabra de Dios. Se cumplió lo que le habían pedido. No le pidieron, Señor, elimina a los opositores. Danos poder para ir a hablar aún en medio de la dificultad. Yo les digo, así me gusta, porque así es como debe ser. Hermanos, las crisis se han dado a través de la historia. Las crisis se han dado, los problemas, las dificultades a través de la historia de la iglesia se han dado siempre. Pero cuando la iglesia ha respondido con dependencia de Dios, con entrega, con consagración, entonces Dios manda una renovación, un poder fresco, diferente. La iglesia se transforma y la iglesia cobra vida porque han pedido de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando yo leía esto sentía un poco de vergüenza, hermano. Sentí un poco de vergüenza porque lo que he estado pidiendo es que se vaya la pandemia. Y Dios no quiere que le pidamos eso. Dios lo que quiere que pidamos es, Señor, si has enviado la pandemia por algo, pero que sigamos hablando de tu nombre a todos aquellos que lo necesitan. Y Él se la va a llevar cuando crea conveniente, hermanos. El tiempo de crisis no es para arrinconarnos, no es para escondernos, no es para encuevarnos, no es para acobardarnos. El tiempo de crisis es para depender más de Dios y pedirle que Él se muestre de una manera poderosa como solo Él sabe hacerlo. Así es que tremenda esta oración, hermano. Recuerden, comienzan ellos, tres cosas yo descarto de la oración. Primero, la unión de la iglesia para orar. Se unieron todos, dice, a una sola vez. La unión de la iglesia para orar. Necesitamos orar como iglesia juntos. Y mientras no nos unamos para orar, Dios no va a obrar de manera extraordinaria. Ellos se unieron. Segunda cosa, reconocían el gran poder de Dios, soberano Señor, creador del cielo y la tierra y todo lo que existe. Una oración de adoración, de exaltación, de gloria a Dios. Y en tercer lugar, danos poder para anunciar tu nombre. Cuando ellos pronuncian la oración, tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron todos a anunciar que solo Jesucristo salva. Quiera Dios, hermanos. Yo he aprendido bastante de esto hoy.
estaba preparando esta enseñanza. He aprendido bastante y me he dado cuenta que equivocado he estado al estar pidiendo que esto termine, en lugar de estar pidiendo poder para aprovechar esta situación, para que el nombre de Dios sea conocido y glorificado. Que Dios nos ayude a cada uno también a meditar y a tomar las acciones pertinentes para obrar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor.